Imagina presenciar un milagro tan impactante que desafía toda lógica humana. Un hombre enferma, muere y es sepultado. Pero 4 días después, algo increíble ocurre. La historia de Lázaro no es solo un relato de la Biblia, es una de las mayores demostraciones del poder de Jesús sobre la muerte. ¿Cómo sucedió? ¿Qué significado tiene este evento? Hoy te contaremos esta historia con detalles que quizás nunca habías escuchado. Acompáñanos a descubrir cómo este milagro marcó un antes y un después en la fe de muchas personas y sigue siendo una señal de esperanza para la humanidad. Un hogar lleno de fe. En los polvorientos caminos de Judea, a escasos kilómetros de Jerusalén, se encontraba un pequeño pueblo llamado Betania. Aunque no tenía la fama de la gran ciudad santa, era un lugar especial, un remanso de paz donde habitaban personas que habían abierto su corazón a Jesús. Allí vivía una familia muy particular, Lázaro y sus hermanas, Marta y María. No eran fariseos, sacerdotes ni escribas, pero su fe y amor por el Maestro los convirtieron en una parte fundamental de su historia. Su hogar se convirtió en un refugio para Jesús, un lugar donde podía descansar y compartir con quienes lo amaban sinceramente. Desde que Jesús comenzó su ministerio, su mensaje atrajo a multitudes. Miles de personas lo seguían, buscando sanidad, esperanza y respuestas. Sin embargo, la mayoría de sus encuentros eran en espacios públicos, sinagogas, plazas o montes donde predicaba a las multitudes. En contraste, la casa de Lázaro era diferente. No solo era un sitio donde se enseñaba, sino un espacio de intimidad y amistad. Jesús no era un invitado ocasional, sino alguien que encontraba allí un hogar, lejos del bullicio y las presiones de su misión. Marta, María y Lázaro eran hermanos con personalidades distintas, pero unidos por un mismo amor hacia Jesús. Marta era activa y servicial, siempre preocupada por los detalles del hogar. María, en cambio, era contemplativa, alguien que prefería sentarse a los pies del Maestro y escuchar sus enseñanzas. Y Lázaro, aunque aparece menos en los relatos evangélicos, era el lazo que unía a la familia con Jesús, un amigo cercano que encontró en el Hijo de Dios algo más que un maestro, un verdadero hermano del alma. En la cultura judía del siglo I, las relaciones de amistad no se daban con la misma facilidad que en la actualidad. Un rabino como Jesús solía mantener cierta distancia con sus seguidores, pero él rompió ese esquema. No solo aceptó el amor de esta familia, sino que lo correspondió con una cercanía que pocos podían imaginar. Su relación con ellos demostraba que Dios no es un ser lejano e inalcanzable, sino alguien que desea ser parte de la vida cotidiana de sus hijos. Cada visita del Maestro a Betania era un motivo de alegría para los hermanos. En un mundo lleno de incertidumbre, donde la opresión romana y la rigidez religiosa marcaban el destino de muchos, saber que el Hijo de Dios los llamaba amigos les daba una paz incomparable. Pero ellos aún no sabían que su hogar sería testigo de uno de los mayores milagros de la historia, una enfermedad que cambia todo. La vida en Betania transcurría con tranquilidad. Lázaro, Marta y María disfrutaban de la compañía de Jesús cada vez que él pasaba por la región. Sus visitas eran momentos de aprendizaje, amor y paz. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Una sombra se cernía sobre la familia. Lázaro cayó gravemente enfermo. Lo que parecía un simple malestar pronto se convirtió en una amenaza real. La desesperación se apoderó de la casa, pues cada día que pasaba, su salud empeoraba. Marta y María sabían que había una sola persona que podía ayudar a su hermano. Ellas habían visto a Jesús sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos y hasta levantar a los paralíticos. Con la fe intacta, enviaron un mensaje urgente: «Señor, el que amas está enfermo». No le exigieron nada, ni le pidieron venir de inmediato. Confiaban en que el amor de Jesús por Lázaro era suficiente para que él interviniera. El mensajero atravesó colinas y caminos polvorientos hasta encontrar a Jesús. Al escuchar la noticia, sus discípulos esperaban que el Maestro partiera de inmediato hacia Betania. Pero Jesús hizo algo inesperado. Se quedó donde estaba por 2 días más. Luego, con total calma, dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Sus palabras desconcertaron a todos. ¿Cómo podía decir eso si Lázaro estaba agonizando? Mientras tanto, en Betania, la salud de Lázaro seguía deteriorándose. Marta y María miraban el camino una y otra vez, esperando ver la silueta del Maestro aparecer a lo lejos. Pero el tiempo pasaba y Jesús no llegaba. La angustia crecía en sus corazones, pues su hermano se debilitaba con cada hora que transcurría. Finalmente, la tragedia ocurrió. Lázaro murió. El duelo se apoderó de la casa. Según la tradición judía, el cuerpo debía ser sepultado el mismo día. Lázaro fue envuelto en lienzos y perfumes y llevado por amigos hasta una tumba excavada en la roca.
una gran piedra selló la entrada, marcando el final de su vida. Marta y María, devastadas, no entendían por qué Jesús no había llegado a tiempo. El mensaje llegó a Jesús, pero su reacción fue enigmática. Mirando a sus discípulos les dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Ellos no entendieron. «Señor, si duerme sanará», dijeron. Entonces, con total claridad, Jesús les explicó: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis». Sus palabras eran desconcertantes. ¿Cómo podía alegrarse de no haber estado con su amigo en su momento más difícil? Lo que nadie sabía era que Jesús no se había retrasado por descuido. Su ausencia tenía un propósito divino. Lo que estaba a punto de suceder en Betania no sería solo una sanidad, sino una revelación que cambiaría la historia para siempre. Una respuesta inesperada. El silencio llenó la casa de Marta y María. Lázaro ya no estaba, y su ausencia era como una herida abierta en sus corazones. Durante 4 días, amigos y vecinos llegaban a consolarlas, siguiendo la tradición judía del duelo. En la cultura de aquel tiempo, el luto no era un proceso privado, sino comunitario. Las personas lloraban en voz alta, y algunos incluso contrataban plañideras para expresar el dolor. Pero en medio de aquella tristeza, una pregunta persistía en los corazones de las hermanas: ¿por qué Jesús no llegó a tiempo? Mientras tanto, Jesús caminaba con sus discípulos hacia Betania. La decisión de regresar a Judea había causado preocupación entre ellos, pues la última vez que estuvieron allí, los líderes religiosos intentaron apedrearlo. «Rabí, hace poco los judíos procuraban matarte, ¿y vuelves allá?», le advirtieron. Pero Jesús, con la certeza de alguien que conoce el plan de Dios, respondió: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Sus palabras seguían siendo un misterio para todos. Cuando Marta escuchó que Jesús se acercaba, no esperó a que él llegara a la casa. Salió apresurada a su encuentro, con el corazón lleno de emociones encontradas. Al verlo, sus primeras palabras fueron un reflejo de su dolor y su fe al mismo tiempo. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No era un reproche, sino la certeza de que si Jesús hubiera llegado antes, todo sería diferente. Sin embargo, añadió algo sorprendente: «Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús la miró con ternura y le dio una promesa que desafiaría toda lógica: «Tu hermano resucitará». Marta, en su comprensión humana, pensó que hablaba del futuro, del día final cuando todos los justos resucitarían. Pero Jesús le reveló algo mucho más profundo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Era una declaración sin precedentes. Jesús no solo tenía poder sobre la vida, Él era la fuente de la vida misma. Después de esta conversación, Marta regresó a la casa y habló en secreto con María: «El maestro está aquí y te llama». Al escuchar esto, María se levantó rápidamente y corrió al encuentro de Jesús. Las personas que estaban con ella pensaron que iba a la tumba a llorar, pero en realidad iba a encontrarse con el único que podía traer esperanza en medio de la muerte. Cuando María llegó hasta Jesús, no pudo contener su dolor. Cayó a sus pies, llorando, y repitió las palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su llanto era tan profundo que incluso los que la acompañaban comenzaron a llorar también. Jesús, al ver el sufrimiento de María y la angustia de la multitud, sintió una conmoción en su espíritu, y en ese momento ocurrió algo que pocos esperaban. Jesús lloró. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, derramara lágrimas por la muerte de su amigo y el dolor de sus seres queridos, reveló su profunda humanidad. No era un Dios lejano e indiferente, sino un Dios que siente el sufrimiento de sus hijos. Algunos de los presentes, conmovidos, dijeron: «Mirad cómo le amaba». Pero otros murmuraban con escepticismo: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho que Lázaro no muriera? Jesús no respondió a las críticas, pero su determinación era clara. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el destino de Lázaro, sino que demostraría que el poder de Dios no tiene límites. «Si hubieras estado aquí». El ambiente en Betania estaba cargado de tristeza y desconcierto. La muerte de Lázaro había dejado una herida profunda en su familia y en toda la comunidad. Marta y María, aunque llenas de fe, no podían evitar la sensación de que algo había salido mal. Si Jesús tenía el poder para sanar enfermos, ¿por qué no había llegado antes? ¿Por qué permitió que su amigo muriera? Estas preguntas flotaban en el aire mientras Jesús, con el rostro aún marcado por sus lágrimas, se acercaba a la tumba. Cuando Jesús se detuvo frente a la cueva sellada con una gran piedra, la tensión se hizo insoportable. Todos observaban con incertidumbre, sin saber qué iba a suceder.
Entonces, con voz firme, el maestro dio una orden impensable: «Quitad la piedra». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Algunos pensaron que se trataba de un gesto simbólico, un acto de despedida. Pero Marta, siempre lógica y práctica, no pudo evitar expresar su preocupación. «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días». En la mentalidad judía, el cuarto día era crucial. Se creía que en los primeros 3 días, el espíritu del fallecido podía permanecer cerca del cuerpo, pero al cuarto día, la descomposición era inevitable. Para ellos, la muerte de Lázaro era definitiva. No había vuelta atrás. Pero Jesús, mirándola con paciencia, le recordó su promesa: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Finalmente, con algo de temor y expectación, los hombres presentes comenzaron a mover la piedra. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Algunos se taparon la nariz, esperando un olor desagradable, mientras otros simplemente observaban, sin saber qué esperar. Jesús entonces levantó su mirada al cielo y oró en voz alta: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y entonces, con una voz que resonó como un trueno, Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera». Su grito atravesó el aire, rompiendo la barrera entre la vida y la muerte. El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la oscuridad de la tumba. Y de repente, algo ocurrió. Desde la profundidad de la cueva, una silueta comenzó a moverse. El murmullo se convirtió en gritos ahogados. Algunos retrocedieron asustados, otros se aferraron a quienes estaban a su lado. Lázaro apareció envuelto en las vendas funerarias, con el rostro cubierto por un sudario. Estaba vivo. La muerte había sido vencida. Jesús, con una calma absoluta, dio la última instrucción: «Desatadlo y dejadlo ir». La multitud, aún en estado de shock, corrió a liberar a Lázaro de sus vendas. Marta y María, con lágrimas en los ojos, abrazaron a su hermano, incapaces de creer lo que veían. Lo que parecía una tragedia irreversible se había convertido en un milagro sin precedentes. Algunos de los presentes, impactados por lo que acababan de presenciar, cayeron de rodillas, reconociendo que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte. Otros, incrédulos y llenos de temor, corrieron a contar lo sucedido a los fariseos. El milagro de Lázaro no solo marcó a Betania, sino que también aceleró los acontecimientos que llevarían a la crucifixión de Jesús. La resurrección de Lázaro fue la prueba definitiva de que el Hijo de Dios tenía autoridad sobre la muerte. Jesús no solo había demostrado su poder, sino que había revelado una verdad fundamental: la muerte no es el final cuando se tiene fe en Dios. Lázaro volvió a la vida, pero este milagro tenía un significado mucho más grande. Era un adelanto de lo que estaba por venir: la victoria final de Cristo sobre la muerte en la cruz. El milagro que lo cambió todo. El impacto del milagro fue inmediato. La resurrección de Lázaro no era solo un acto de amor hacia un amigo, sino una declaración de poder sobre la muerte misma. La multitud, que momentos antes estaba sumida en el luto, ahora contemplaba lo imposible. Algunos cayeron de rodillas, adorando a Jesús, mientras otros se llevaban las manos a la cabeza, incapaces de procesar lo que veían. Betania, aquella aldea tranquila, se convirtió en el escenario de un suceso que cambiaría la historia. Marta y María no podían contener las lágrimas al abrazar a su hermano. Lázaro, aún con las vendas del sepulcro, respiraba con fuerza, como si su cuerpo reconociera que había sido traído de regreso a la vida. Sus ojos reflejaban la confusión de quien había cruzado el umbral de la muerte y vuelto a este mundo. No dijo nada, solo se dejó envolver por los brazos de sus hermanas, sintiendo en su piel el calor de la vida que le había sido restaurada. Sin embargo, no todos estaban felices con este acontecimiento. Entre la multitud había algunos fariseos y seguidores de los líderes religiosos que presenciaron el milagro con una mezcla de temor y hostilidad. Para ellos, esto no era una señal de esperanza, sino una amenaza. Si Jesús tenía poder sobre la muerte, su influencia sobre la gente crecería aún más. Y si la gente lo seguía, el control que ellos ejercían sobre la nación se debilitaría. Ese mismo día, algunos de estos testigos corrieron a Jerusalén para informar a los sumos sacerdotes. La noticia de que Jesús había resucitado a un muerto después de 4 días se extendió rápidamente. El Sanedrín, el consejo religioso de los judíos, se reunió de urgencia. Allí, los líderes debatieron sobre qué hacer. «Si le dejamos seguir, todos creerán en él», dijeron con preocupación. Fue en esa reunión donde decidieron que Jesús debía morir. El milagro de Lázaro, en lugar de ser celebrado por todos, se convirtió en el evento que selló el destino de Jesús. Mientras en Betania la alegría y la fe se multiplicaban,
En Jerusalén las sombras de la conspiración comenzaban a crecer. Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte, pero pronto demostraría algo aún más grande: su propio triunfo sobre la tumba. El regreso de Lázaro a la vida fue una señal de que la muerte no tenía la última palabra. Pero este milagro también nos recuerda que la fe es clave para ver la gloria de Dios. Marta y María, aunque no entendieron la demora de Jesús, creyeron en su poder. Y cuando parecía que todo estaba perdido, Dios obró de una manera que nadie imaginaba. Jesús nos enseña que, incluso cuando todo parece sin solución, Él tiene el control. La historia de Lázaro sigue siendo un testimonio de esperanza para todos los que creen. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que dejó una enseñanza eterna. En Dios, la muerte no es el final. Lázaro fue testigo del amor divino, y su historia sigue impactando vidas hasta hoy. ¿Qué opinas de este impresionante suceso? ¿Te gustaría conocer más relatos sorprendentes de la Biblia? Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Déjanos tu comentario y comparte este mensaje de esperanza con otros.